Javier me abrazó, y fue el primer abrazo real en más de un año. No era el agarre desesperado de un hombre que se ahoga, sino el alivio tangible de alguien que finalmente toca tierra firme. Su cuerpo, que durante tantos meses se sintió como una carga de plomo, una presencia pesada incluso en su ausencia, de repente se sintió ligero contra el mío. En fin, en paz, susurró en mi cabello, y la palabra paz sonó extraña, como un idioma olvidado. Lo logramos, mi amor, se acabó. El alivio en su voz era tan puro, tan infantil casi, que me provocó náuseas. Porque justo en ese segundo, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi pantalón. Un zumbido sordo contra mi cadera, que se sintió como una descarga eléctrica, una alarma que solo yo podía oír, separando mi piel de la suya aunque él seguía apretándome, mientras Javier lloraba de alivio en mi hombro, un llanto seco, de agotamiento. Yo deslicé la mano en el bolsillo con un disimulo que ya se había vuelto instinto. La pantalla iluminó un solo nombre: Mateo. El mensaje era corto, brutalmente quirúrgico, carente de la ternura que habíamos compartido. Mi madre falleció esta mañana. No puedo más con esto. No puedo dividir mi luto contigo siendo un secreto. Necesito estar solo. Adiós, Sofía. El mundo se partió en dos mitades perfectas. El hombre que volvía a la vida en mis brazos, celebrando el fin de su infierno, y el hombre que me dejaba, sumergido en el suyo, mientras enterraba a su madre. La paz de Javier acababa de convertirse en el gatillo de mi guerra silenciosa. Esta es mi historia. Es la verdad desnuda de cómo la paz de uno puede ser la tormenta de otro. Si te has sentido alguna vez atrapado entre dos mundos, entre el deber y el deseo, quédate conmigo. Suscríbete si estas historias humanas te importan, y déjame saber en los comentarios desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo, estás escuchando mi confesión esta noche. Necesito saber que no estoy sola en esta oscuridad. La vida antes de esto parece una película antigua, en blanco y negro. Javier y yo éramos ese equipo que todos admiraban en la Ciudad de México. 15 años, 2 hijos adolescentes entrando en esa etapa difícil, y nuestra pequeña firma de arquitectura que era nuestro tercer hijo. Éramos sólidos, o eso creía. La solidez es una ilusión que solo se mantiene hasta que la vida decide probarla de verdad, hasta que le quita el soporte y ves si la estructura se mantiene en pie por sí misma. La nuestra no lo hizo. La crisis económica golpeó la construcción primero, y la firma de Javier, su sueño, se convirtió en una trituradora de dinero y esperanza. Lo vi desmoronarse. Lo vi pasar de ser el hombre vibrante que diseñaba espacios para que otros vivieran, a ser un fantasma en su propia casa. Dejó de diseñar, dejó de hablar, dejó de ser. Y yo, Sofía, la farmacéutica, la práctica, la que siempre tenía el plan B, me convertí en la única viga de carga de esa casa. El último año fue un descenso al infierno. No un infierno de gritos y fuego, sino uno de silencio, de apatía. La depresión de Javier no fue dramática, fue gris. Fue el color de las facturas acumuladas en la mesa de la cocina, el sonido de su alarma sonando, y él simplemente apagándola para darse la vuelta y mirar la pared. Fue el olor a encierro en nuestra habitación porque él no abría las ventanas. Yo me convertí en una máquina de doble turno. Mi trabajo en la farmacia, donde sonreía y dispensaba medicinas para el dolor ajeno, y mi trabajo en casa, donde intentaba mantener a flote a 2 adolescentes asustados que no entendían por qué su padre ya no los veía. Me convertí en la mala, la que exigía, la que ponía reglas, la que pagaba las cuentas. Mantenía la maquinaria funcionando, pero por dentro el motor estaba fundido. Odiaba la casa. Odiaba el silencio. Empecé a sentir un resentimiento agrio, pesado, que se me asentaba en el pecho cada vez que lo veía en el sofá, inmóvil. Y la culpa que venía con ese resentimiento era peor, porque yo lo amaba al hombre que era, pero la persona que ocupaba su lugar me estaba drenando la vida. Empecé a desear que durmiera más, solo para no tener que enfrentarme a su vacío. Me volví invisible. Esa es la palabra exacta. Cuando alguien en la familia colapsa, toda la energía fluye hacia esa persona. Los médicos preguntaban, ¿cómo está él? Mis suegros llamaban, ¿cómo sigue Javier? Mis hijos susurraban, ¿papá va a comer hoy? Nadie ni una sola vez preguntó, Sofía, ¿y tú cómo estás? Me convertí en una función, la cuidadora, la proveedora, la roca. Pero las rocas también se erosionan. Por las noches, me encerraba en el baño. Abría la ducha para que el ruido del agua tapara mis sollozos, y me sentaba en el suelo frío, tragándome el cansancio y la soledad.
Me sentía tan profundamente sola que el aire a mi alrededor parecía demasiado delgado para respirarlo. Era una soledad acompañada, la peor de todas. Estaba casada, pero era la única adulta en la casa. Me sentía como una madre soltera de 3, mis 2 hijos y mi propio marido, y esa sensación de injusticia, de abandono, fue la que me hizo buscar una salida, un simple respiradero. No buscaba una aventura, no buscaba amor. Solo buscaba a alguien que me viera a mí, a Sofía, no a la esposa fuerte. Quería que alguien me preguntara cómo estaba y que realmente quisiera escuchar la respuesta fea y real. Lo encontré en el lugar más anónimo y a la vez más íntimo. Un grupo en línea para cónyuges de personas con depresión. Fue hace 4 meses, en el punto más bajo de Javier, cuando yo estaba segura de que tendríamos que vender la casa. Y allí estaba Mateo, de Guadalajara. Su situación era similar, pero diferente. Él cuidaba de su madre, enferma terminal. Nuestros mensajes empezaron como un simple desahogo. Hoy fue un día terrible, escribía yo. Hoy no quiso levantarse de la cama, respondía él. Hablábamos el mismo idioma. El idioma del agotamiento, de la culpa del cuidador, de ese amor que se siente ahogado por la obligación. Hablábamos de nuestras vidas paralelas, de cómo nos sentíamos culpables por desear que terminara, culpables por sentirnos aliviados en los pequeños momentos de silencio. Él me entendía, me veía. Veía la grieta en mi armadura, y yo veía la suya. No hablamos de sexo, no hablamos de encontrarnos. Hablamos de nuestras almas. Él validó mi dolor. Me dijo que estaba bien sentirme enojada, que no era una mala persona por estar cansada. Mateo se convirtió en mi oxígeno. Él fue la primera persona en meses que me trató como a un ser humano y no como a un soporte estructural. La línea se cruzó sin que me diera cuenta. No hubo una decisión consciente de voy a traicionar a Javier. Fue más sutil. Fue un buenos días que empecé a esperar con ansiedad. Fue un mensaje de descansa que se sentía más íntimo que el cuerpo de mi marido durmiendo a mi lado. Mateo y yo construimos un refugio hecho de palabras. Era un caso emocional. Sí, intenso. Absorbente. Él era lo primero en lo que pensaba al despertar y lo último antes de dormir. Mientras Javier se hundía en su apatía, yo vivía una vida paralela vibrante en la pantalla de mi teléfono. Mateo me recordaba que yo era una mujer, no solo una cuidadora. Me hacía reír. Me escuchaba quejarme de Javier, y en lugar de juzgarme, me decía, tienes derecho a sentirte así. Y yo me aferré a eso. Me aferré a él. Él se convirtió en mi secreto, mi escape, y la única fuente de luz en la oscuridad absoluta que era mi vida. Era mi adicción, y yo no tenía ninguna intención de dejarla. Yo justificaba cada mensaje. Me decía a mí misma que esto era lo que me mantenía funcional, que sin Mateo, yo también colapsaría, y entonces, ¿quién cuidaría de todos? Era una mentira conveniente, una que me permitía sobrevivir al día a día sin desmoronarme por completo. Y entonces, Javier empezó a mejorar. Fue lento al principio. La terapia intensiva, un cambio en la medicación. Un día, lo encontré en la cocina preparando café, y no solo para él. Otro día, lo escuché reírse de algo que dijo nuestro hijo. Eran pequeñas victorias, pero para mí, se sentían extrañas, casi amenazantes. Su recuperación significaba que mi justificación para necesitar a Mateo se estaba desvaneciendo. Yo debería haber estado feliz, extasiada. Y lo estaba, en parte. Pero también sentía pánico. La niebla se disipaba para él, pero yo me había acostumbrado a vivir en ella, donde podía mantener mi secreto a salvo. Su claridad era una amenaza directa a mi escape. Me sentí culpable por mi propia reticencia a que él mejorara del todo. Quería a mi marido de vuelta, pero no estaba segura de si estaba lista para dejar ir a Mateo. Javier empezó a mirarme de nuevo, realmente a mirarme, buscando conexión. Y yo empecé a evitar su mirada. Cada gesto de su recuperación era un recordatorio de mi duplicidad. Él volvía a un matrimonio que yo, en secreto, ya había abandonado emocionalmente. Hace una semana, Javier cerró un contrato. Pequeño, apenas suficiente para cubrir los gastos del próximo mes, pero era el primero en casi 18 meses. Sus ojos brillaron de una forma que yo había olvidado. Esa noche, insistió en cocinar. El olor a ajo y albahaca llenó la casa, un olor a normalidad que era casi doloroso. Puso música. Intentó tomar mi mano mientras yo ponía la mesa, y yo fingí estar ocupada con los cubiertos. Me sentía como una impostora. Él estaba celebrando su regreso al mundo, su regreso a nosotros, y yo estaba contando los minutos para poder ir al baño a revisar si Mateo había respondido a mi último mensaje.
La disonancia era ensordecedora. Él veía esto como el final de la lucha. Para mí, era la víspera de una catástrofe que yo misma había creado. Él descorchó una botella de vino, una que habíamos guardado para una ocasión especial. Para él, esta era la ocasión. Para mí, se sentía como un funeral. Cada risa suya era un golpe en mi conciencia. Cada brindis por nuestra fuerza era una burla a mi debilidad. Y entonces ocurrió. El abrazo. La palabra paz. El teléfono. Mi cerebro se congeló. No podía procesar las dos realidades al mismo tiempo. Javier lloraba en mi hombro, un llanto de gratitud, de un hombre que había vuelto del abismo, y todo su peso descansaba en mí, su salvadora. Y en mi mano, el teléfono quemaba. Adiós, Sofía. La palabra adiós pulsaba en la pantalla. Mateo se había ido. El hombre que me había sostenido, el único que sabía lo cansada que estaba, me cortaba en el momento exacto en que el hombre al que yo había sostenido declaraba la victoria. Tuve que elegir. En ese segundo, tuve que elegir qué dolor mostrar. Y elegí el de Javier. Acaricié su espalda, tragué el nudo en mi garganta que sabía a cenizas, y le dije, sí, mi amor, se acabó. Fue la mentira más grande de mi vida. Mi corazón se partía por un hombre, mientras consolaba a otro por una crisis que, para mí, ya había sido reemplazada por una nueva. La actuación de mi vida comenzaba en ese preciso instante. Esa noche fue una tortura refinada. Me senté a la mesa, comí la pasta que él había preparado, y sonreí. Asentí mientras él hablaba de sus planes para el pequeño proyecto, de cómo esto era solo el comienzo. Él estaba eufórico, lleno de una energía que le había sido ajena durante tanto tiempo. Y yo estaba muerta por dentro. Cada vibración fantasma de mi teléfono me hacía saltar. Quería gritar. Quería correr al baño y rogarle a Mateo que no me dejara, que su madre había muerto, que él me necesitaba. Pero me quedé allí, bebiendo vino, siendo la esposa orgullosa. Javier me tomó la mano sobre la mesa. Su mano estaba cálida. La mía estaba helada. Él dijo, gracias por no dejarme caer, Sofía. Eres mi ancla. Y yo solo pude pensar en el ancla que acababa de soltarme. Me sentí la persona más fraudulenta del planeta. Él me veía como su salvadora, pero yo lo había traicionado en su peor momento. Esa noche, mientras él dormía con una sonrisa por primera vez en meses, yo me quedé despierta, mirando el techo, sintiendo cómo el vacío que Mateo había dejado era 1000 veces más frío que la apatía que Javier había superado. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Javier volvía a su rutina. Se levantaba temprano, hacía llamadas. Yo me movía por la casa como una autómata. El luto por Mateo era físico. Me dolía el pecho. Revisaba mi teléfono 100 veces al día, esperando, rezando por un mensaje que sabía que no llegaría. Él había sido claro. Su luto por su madre no tenía espacio para mí. La mujer casada. El secreto. Yo no tenía derecho a ese dolor. No podía decirle a nadie. No podía llorar abiertamente. Así que lloraba en el coche, de camino al trabajo, con la música alta. Lloraba en la ducha. Mi dolor no tenía nombre. No tenía lugar legítimo en mi vida. Javier estaba tan feliz, tan aliviado, que cualquier atisbo de tristeza en mí lo preocupaba de inmediato. ¿Estás bien, amor? ¿Estás cansada? Y yo sonreía y decía, solo cansada. Mucho trabajo. La mentira se hacía más grande cada día, construyendo un muro entre nosotros que él no podía ver, pero que yo sentía en cada respiración. Él celebraba su regreso, y yo lloraba mi pérdida en el único lugar donde podía, en el ruido blanco de mi vida diaria. Mi mente se convirtió en un campo de batalla. Una parte de mí estaba devastada por la pérdida de Mateo. Él había sido mi confidente, mi única conexión humana real en meses. Lo extrañaba con una intensidad que me asustaba. Pero la otra parte de mí estaba inundada de culpa. La felicidad de Javier, su gratitud, eran como ácido sobre mi piel. Él me miraba con tanta adoración, con tanta deuda. Y yo solo podía ver mi traición. ¿Cómo pude hacerlo? ¿Cómo pude buscar consuelo en otro hombre mientras mi marido luchaba contra una enfermedad mental, una enfermedad que lo hacía incapaz de estar presente? ¿Era yo una víctima de su depresión o simplemente una oportunista cruel? No había respuesta fácil. Ambas cosas eran ciertas. Y vivir con esa dualidad era imposible. Empecé a odiarme a mí misma. Odiaba mi debilidad. Odiaba la sonrisa que le daba a Javier. Una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Odiaba el teléfono que seguía revisando, esperando un fantasma.
Quería confesar, pero sabía que la verdad lo destruiría, anularía su recuperación. Y eso sería mi acto final de egoísmo. Pasó una semana de mi actuación impecable, como la esposa aliviada. Una semana de revisar obsesivamente el perfil en línea de Mateo, que ahora estaba desactivado. Me sentía vacía, hueca. Javier estaba en su oficina, la que había estado abandonada durante meses, y yo estaba ordenando nuestro dormitorio, tratando de purgar el último año. Fue entonces cuando encontré su diario. Era un cuaderno simple que su terapeuta le había pedido que usara. Lo había visto escribir en él durante sus peores días, con una caligrafía casi ilegible. No sé por qué lo abrí. Quizás buscaba entender su dolor para validar el mío. Quizás solo quería sentir algo real, algo que no fuera mi propia mentira. Lo sostuve en mis manos, sintiendo el papel barato. Era una invasión a su privacidad, pero en ese momento sentía que tenía derecho. Yo había leído sus silencios, ahora leería sus palabras. El cuaderno olía a polvo y a encierro, el olor de su depresión. Mi mano temblaba. Una parte de mí quería cerrarlo y meterlo en un cajón, pero otra parte, la parte que estaba desesperada por una respuesta, necesitaba saber qué había vivido él. Pasé las páginas. Eran oscuras, llenas de odio a sí mismo, de desesperación. Hablaban de la quiebra, de sentirse inútil, de ser una carga para mí. Eran difíciles de leer. Me hacían sentir lástima, pero también distancia. Era su dolor, no el mío. Y entonces llegué a una entrada de hace 3 meses. La fecha coincidía exactamente con la semana en que mi relación con Mateo se había vuelto más intensa. La semana en que le dije a Mateo que lo quería. Javier había escrito: la terapia es inútil. Los medicamentos me hacen sentir como un zombie. Quiero dejarlo todo. Ya no quiero despertar mañana. Es demasiado esfuerzo. Mi corazón se detuvo. Leí la siguiente línea. Era un párrafo corto, pero cambió todo. Cambió la estructura misma de mi realidad, el fundamento sobre el que había construido mi justificación, mi ira y mi aventura secreta. Todo mi mundo, toda la narrativa que me había contado a mí misma, estaba a punto de colapsar por completo con unas pocas frases escritas, con una caligrafía temblorosa y desesperada en un cuaderno barato. Pero hoy, escribió, hoy escuché a Sofía llorando bajo en el baño. Eran las 3 de la mañana. Ella cree que yo no me doy cuenta. Cree que estoy dormido. Escuché cómo intentaba ahogar el sonido. Está tan cansada. Está tan rota. Y es por mi culpa. La estoy matando. Su cansancio es mi veneno. No puedo rendirme. Si yo me rindo, si yo me dejo ir, la mato por dentro. No puedo hacerle eso, no a ella. Tengo que mejorar. No por mí, no por los niños. Tengo que mejorar por ella. Es lo único que me queda. Luchar por ella. Solté el diario como si quemara. El aire abandonó mis pulmones. Retrocedí hasta chocar con la pared y me deslicé hasta el suelo. El llanto que había estado conteniendo durante una semana, el luto por Mateo, se mezcló con una ola de culpa tan profunda, tan visceral, que sentí que me ahogaba. Él lo había sabido. Él había escuchado mi dolor, y lo había usado como su salvavidas. En el exacto momento en que yo buscaba consuelo en los buenos días de Mateo, en la misma semana en que yo le contaba a otro hombre lo sola que me sentía, Javier estaba escuchando mi dolor a través de la puerta del baño y usándolo como su única razón para no quitarse la vida. Mi dolor, el que yo creía que él ignoraba, era su ancla. Y yo había traicionado esa ancla. Mi escape no fue un escape legítimo. Fue una traición directa al sufrimiento compartido que él sí estaba viendo. Él estaba luchando por mí, y yo me estaba refugiando en otro. La paz que Javier celebraba ahora no era solo por el trabajo. Era la paz de haber vuelto para mí. Y yo no estaba allí. Me había ido hace meses. Toda mi narrativa de víctima, de la esposa abandonada, se hizo añicos. Yo era la villana. Yo era la que no había estado presente. Yo era la que había abandonado la lucha, mientras él la peleaba en silencio. Por mí. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La culpa fue un colapso físico. No podía respirar. No podía dejar de llorar. Javier entró corriendo al dormitorio, pálido, pensando que algo le había pasado a los niños. Me encontró en el suelo, con el diario abierto a sus pies. Su rostro pasó del pánico a la comprensión, y luego a la vergüenza. Rápidamente cerró el cuaderno. No me preguntó qué había leído. No importaba.
Me levantó del suelo, me llevó a la cama, y por primera vez en mucho tiempo, fui yo la que colapsó, y él fue el que sostuvo. Me acunó mientras yo temblaba, y solo decía: «Está bien, Sofía, ya pasó. Estoy aquí, estoy aquí». Pero sus palabras solo me hacían sentir peor. Él estaba aquí, sí, pero ¿dónde había estado yo? El luto por Mateo no desapareció, pero se transformó, se pudrió. Ya no era una pérdida romántica, era la prueba de mi fracaso, era el símbolo de mi egoísmo. Me aferré a Javier, llorando por un hombre mientras era sostenida por el hombre al que había traicionado. No pude sostener más la farsa. Esa noche, la actuación se detuvo. No podía mirarlo celebrar su regreso sabiendo lo que sabía. Él intentó ser el Javier de antes, el que arreglaba las cosas. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Es el trabajo? ¿Son los niños? Puedes decírmelo. Su amabilidad era insoportable, y yo rompí. Le dije: no puedo fingir que todo está bien. Y confesé. No confesé a Mateo, no pude. Era demasiado cobarde. Pero confesé lo otro. Confesé la verdad que había estado guardando durante un año. Le confesé el resentimiento. Le dije lo sola que me había sentido. Le dije cuánto lo había odiado a veces, por estar ausente, por dejarme toda la carga. Las palabras salieron como veneno, feas, sin filtro. Le grité que mientras él miraba la pared, yo estaba luchando contra los bancos, contra el miedo de nuestros hijos, contra mi propia desesperación. Le dije que me sentía aliviada cuando él dormía, solo para poder respirar lejos de su apatía. Era la verdad, pero solo era la mitad de la verdad. Esperaba que él se defendiera. Esperaba que me acusara, que se rompiera. Pero Javier no hizo nada de eso. Se quedó quieto, escuchando. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no se apartó. Absorbió cada palabra fea, y cuando terminé, cuando ya no me quedaba más que un sollozo seco, él solo asintió. «Tienes razón», dijo, con la voz rota. «Tienes toda la razón. Yo te abandoné. Estaba aquí, pero te abandoné. Y no hay un día que no me odie por eso. No hubo excusas. No hubo justificaciones sobre su enfermedad. Solo la aceptación de su parte del daño. Y en esa aceptación sentí una conexión más real que en cualquier mensaje de Mateo. Esa fue la conversación más brutal de nuestras vidas. Fue fea, fue dolorosa, pero fue la primera conversación real que teníamos en más de un año. Quitamos la curita de la herida y vimos la infección que había debajo. No hubo perdón, solo hubo verdad. La paz de la que Javier había hablado desapareció esa noche. La palabra ahora nos parecía una mentira, una burla. En su lugar, se instaló una honestidad dolorosa, casi insoportable. Ya no caminábamos de puntillas. El silencio entre nosotros cambió. Antes era un silencio de apatía y resentimiento. Ahora era un silencio de procesamiento. Habíamos puesto el daño sobre la mesa, el daño que él me hizo con su ausencia, y el daño que yo le hice con mi resentimiento, y el daño secreto de Mateo, que pesaba solo sobre mí. Él dejó de intentar arreglar el pasado, dejó de prometer que todo sería como antes. Sabíamos que antes estaba muerto. Habíamos sobrevivido a la depresión, pero ahora teníamos que sobrevivir a las consecuencias de la supervivencia. La casa se sentía diferente. Ya no era un hospital, pero tampoco era un hogar. Era un lugar de tregua. Un lugar donde dos personas muy heridas intentaban recordar cómo convivir sin hacerse más daño. Los días que siguieron fueron extraños. Ya no había euforia por su recuperación. Había trabajo. Un trabajo consciente de estar presente. A veces, yo me encontraba llorando por Mateo. El luto por la pérdida del refugio y la culpa por la traición se mezclaban en un nudo indescifrable. Javier me veía llorar en la cocina y ya no entraba en pánico. No preguntaba qué pasaba. Simplemente se acercaba, ponía una mano en mi espalda y se quedaba allí, en silencio, compartiendo el peso de un dolor que él creía entender, pero que no entendía en absoluto. Él pensaba que yo lloraba por el año perdido, por el resentimiento que había confesado, y yo dejaba que lo creyera. Era una nueva mentira, pero se sentía diferente. Era una mentira para protegerlo a él, no a mí. Ya no era una mentira egoísta, era mi penitencia. Era mi forma de proteger al hombre que había usado mi dolor para seguir viviendo. Mi foco cambió. La pérdida de Mateo dolió, pero la culpa hacia Javier me consumió. Cada vez que él me traía un café por la mañana, cada vez que ayudaba a los niños con la tarea, cada vez que me miraba con esa gratitud renovada, yo sentía el peso de mi secreto.
Me di cuenta de que la revelación del diario me había atado a él de una manera más profunda que mis votos matrimoniales. Él había luchado por mí, usando mi dolor como combustible. ¿Cómo podía yo confesar ahora que, mientras él luchaba por vivir por mí, yo estaba deseando buenas noches a otro hombre? Sería como cortarle las piernas justo cuando aprendía a caminar de nuevo. Me di cuenta de que mi castigo no era perder a Mateo. Mi castigo era vivir con Javier, amarlo, y saber que nunca podría ser completamente honesta con él. Mi secreto se convirtió en la pared de cristal entre nosotros. Él podía verme, pero no podía tocar la versión real de mí. Javier sabe que algo cambió en mí. Sabe que hay una distancia nueva, una tristeza que no se fue con su recuperación. Puedo verlo en sus ojos. Él cree que es el trauma del último año, la cicatriz de mi resentimiento. Y quizás lo sea, en parte, pero también es el fantasma de Mateo, el luto que no puedo compartir. A veces creo que él sospecha algo más, pero tiene demasiado miedo de preguntar. Tiene miedo de que, si rasca esa superficie, encontrará algo que rompa la frágil tregua que hemos construido. Así que él no pregunta, y yo no hablo. Vivimos en este espacio intermedio, donde el amor es real, pero la verdad está incompleta. Es una paz imperfecta, construida sobre lo que no se dice. Es el precio que pago por mi debilidad, y el precio que él paga por su enfermedad. Es el desorden que queda después de la guerra. La reconstrucción no es lo que te muestran en las películas. No es un abrazo catártico donde todo se perdona. No es un borrón y cuenta nueva. La reconstrucción es sentarse en la incomodidad. Es la decisión de ambos de permanecer en la sala, incluso cuando duele, incluso cuando el silencio es pesado. Es Javier preparando la cena mientras yo contesto correos del trabajo. Y en lugar de la tensión de antes, hay una coexistencia deliberada. Es mirarnos a los ojos y saber que ambos fallamos. Él falló por omisión, hundiéndose en su oscuridad y dejándome sola. Yo fallé por comisión, buscando luz en otro lugar y traicionando su lucha. Ya no somos el equipo sólido que éramos. Somos dos personas rotas, tratando de ver si las piezas rotas aún pueden encajar. A veces creo que sí. Otras veces, el peso de mi secreto es tan grande que ahoga el aire. Hoy, la palabra paz ya no significa alivio. Significa honestidad. Una honestidad brutal y dolorosa. Entendí algo que me costó demasiado. Entendí que muchas veces, la paz que celebramos, ese suspiro de alivio cuando creemos que la tormenta ha pasado, es solo la ignorancia cómoda de la batalla que la persona a tu lado acaba de empezar a perder. Creemos que la crisis terminó, pero solo cambió de manos. Aprendí que el verdadero infierno no es la apatía de Javier o la pérdida de Mateo. El verdadero infierno es mi propia conciencia. Es saber que fui el ancla de un hombre y el secreto de otro, y que fallé a ambos. No hay un final feliz aquí. Solo hay un día siguiente. Y la elección de vivir con el daño que hicimos y tratar con las manos temblorosas de no hacer más. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor, incluso el roto, es más poderoso que cualquier crisis. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades, por imperfectas que sean. Comenten. El amor no tiene precio si ustedes también creen en la complejidad de la bondad humana.